¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy a tocar este interesante tema sobre uno de los insectos más complicados de controlar y que además nos generan tantos problemas a nuestros inmuebles, sobre todo, y en general a todo aquello que está dentro de ellos. Y si les parece bien, vamos a iniciar con una pequeña historia. Una persona, a quien ustedes pueden bautizar con el nombre que deseen, ustedes mismos, eh, adquieren con mucha ilusión, muy contentos, una casa nueva para descansar, para tomar un respiro del diario trabajo, o para retirarse, o para pasar un fin de semana, etcétera. Y bueno, al principio todo va bien, hasta que empiezan a notar algunos pequeños detalles que les puede llegar a hacer pensar que quizá no era la casa de sus sueños. Ya no es ese agradable lugar que habíamos visualizado, pero bueno, tratamos de tranquilizarnos y salimos al jardín y tomamos una de las manzanas que cayeron del árbol que está en el exterior. Bueno, vemos que tampoco es una visión muy agradable. Nos resignamos, regresamos a sentarnos en el porche y buscamos un libro para tranquilizarnos. Tampoco, tampoco es es buena la imagen que recibimos. Con el paso del tiempo, empezamos a descubrir que había algo oculto en esa casa, que no observamos o no aparecía el día que nos la mostraron, que realmente nos pareció tan fabulosa y que hizo que nos enamoráramos de ella. ¿No? Historias así son bastante comunes en realidad. Se repiten todos los días, a veces con solo una ligera molestia, a veces con desenlaces no tan agradables. Para muchos, resulta increíble que unos insectos tan pequeños y de apariencia tan frágil puedan hacer tanto daño. Las termitas, son organismos en los que casi nunca pensamos. Realmente casi no vienen a nuestra mente y apenas sabemos de ellos. A veces nos recuerdan su existencia amenazando nuestra seguridad, nuestro confort, la de los nuestros, nuestros bienes, por supuesto, aquello que está dentro de nuestras casas, nuestras oficinas. Bajo nuestros pies se está desarrollando normalmente todo un mundo, una sociedad bastante compleja con miembros que tienen funciones bastante bien determinadas y las cumplen al pie de la letra, pero que también son capaces en algunos momentos de adaptarse en beneficio justamente de la sobrevivencia de esta colonia. Para muchos de ustedes que son empresarios, pensarán, bueno, serían los empleados ideales, aquellos que tienen perfectamente definido su descripción de puesto porque son capaces de responder a emergencias en la empresa y hacerlo de buena manera. Posiblemente, posiblemente sea lo que visualicemos, pero bueno, en este caso no hablamos de humanos, hablamos de termitas. Pero damos un paso atrás. Estamos hablando de plagas. Si hablamos de insectos que nos molestan en nuestras casas, lo primero que nos viene a la mente, por supuesto, son las cucarachas. Aquellas que aparecen en nuestras cocinas, aparecen en los patios, en los desagües, con las diferentes especies, son realmente desagradables, pero que también suelen ser muy complicadas de controlar. Ahora imaginen ustedes que esa cucaracha tiene todo un sistema social, que esas cucarachas están perfectamente organizadas. Seguramente, si de por sí nos cuesta trabajo controlarlas, de esta manera sería mucho más complejo deshacernos de ellas. Pues bien, en realidad cuando hablamos de las termitas, hablamos de cucarachas sociales, justamente, que además tienen una de las estructuras sociales más complejas entre todos los insectos, precisamente con sistemas sociales verdaderos. Esto incluye diferentes castas, todas con una función muy clara. Reproducción, como el rey y la reina, defensa, como los soldados, búsqueda de alimento y mantenimiento, o incluso construcción de los nidos, como las obreras, pero que también
pueden, como mencioné hace un rato, adaptarse a emergencias. Por ejemplo, la falta del rey o la reina. Para muchos resulta sorprendente que las termitas tengan tanto parentesco con las cucarachas, pero es así. De hecho, como mencioné hace un rato, son cucarachas en realidad, hoy en día lo sabemos. Y al mismo tiempo que estén tan alejadas de las que pensamos que eran parientes, pero no, que son las hormigas o las abejas incluso, que incluso su sistema social, ya analizado en detalle, es muy, muy distinto. La confusión ha sido tal que llegamos a llamar a las termitas hormigas blancas. Pero además de las diferencias morfológicas que podemos apreciar justamente en la imagen, como es precisamente la forma de las antenas, en la que en las termitas es más bien filiforme, es decir, como un collar de cuentas, y en las hormigas acodada, como un codo como tal. Las termitas no tienen cintura, como se puede apreciar en las hormigas. La forma de las alas es muy particular y de hecho ahí tomaba el nombre del orden en el cual estaban incluidas las termitas. Isóptera significan alas iguales, mientras que las hormigas, eso es en ambos casos, cuando las alas están presentes, por supuesto, las alas anteriores y posteriores son distintas. Pero también como podemos ver, en la forma de desarrollarse y de desenvolverse dentro de sus colonias es distinta. Las castas son definidas de diferente manera. En el caso de las termitas, los juveniles sí trabajan, en el caso de las hormigas, ¿no? Como ustedes saben, normalmente se dedican a alimentar a las larvas, tiene un ciclo de vida también distinto. En este caso, el rey, pues, por llamarle de una manera, sigue viviendo, sigue copulando con la hembra, con la reina, mientras que con las hormigas no. Y en general, estas son solamente algunas de las diferencias que pudiéramos llegar a mencionar entre estos grupos, dos grupos de insectos, que en realidad, como dijimos hace un rato, lo que tienen en común es que son eso, insectos, pero realmente muy alejados en cuestiones de parentesco. Tienen diferentes hábitos de alimentación también, los diferentes grupos de termitas. Están perfectamente adaptados, algunos solamente a consumir madera, césped, algunas veces un poco de hojarasca, detritos, incluso donde pueden obtener justamente los nutrientes y micronutrientes que pueden requerir para sobrevivir. Algunas más incluso son capaces de cultivar algunos hongos, tomar sus alimentos de unos hongos, como los macrotermitine, justamente. Y hay algunas incluso que se han especiado a tal grado que pueden prácticamente aprovechar toda la materia orgánica que pueden encontrar en el suelo. Y sí, ustedes pueden haber adivinado, estamos hablando principalmente de las termitas subterráneas. Pues gracias justamente a la presencia de ciertos microorganismos que les permiten digerir sustancias precisamente como la celulosa, por ejemplo, u otros polisacáridos y azúcares complejas, que incluso nosotros tampoco podemos digerir. Gracias a esa presencia de microorganismos en su sistema digestivo, es que pueden aprovecharlo al 100% y pueden precisamente sobrevivir. Estamos hablando de un mutualismo, que es un tipo de simbiosis en el cual tanto los microorganismos, estamos hablando de bacterias, protozoarios, sobre todo, incluso bacterias, protozoarios y otros microorganismos, resultan beneficiados porque reciben el alimento a través de la termita y la termita puede aprovechar estos nutrientes. Y que también es incluso distinto en los diferentes grupos de termitas. ¿Y cómo obtienen estos microorganismos las termitas? No llegan ahí por arte de magia. En realidad, es transferida entre los diferentes individuos mediante un fenómeno que llamamos trofalaxia, que es el intercambio de alimentos, ya sea de boca a boca o ano boca. Es la forma en que justamente pueden obtener junto con esos alimentos estos microorganismos y se pueden transmitir justamente de los adultos u otras ninfas a los demás miembros de la colonia. Quizá hayan tenido la oportunidad en algún momento de ver un enjambre de estos insectos. Si lo llegaron a ver, sabrán que es bastante impresionante la gran cantidad de insectos que llegan a reunirse.
que luego, al llegar al suelo, si fueron con cuidado, se deshacen de sus alas. No es que estén muriendo, simplemente se están preparando eh, en este vuelo nupcial a formar una nueva colonia. En realidad no son muy buenas voladoras, por lo que también podemos llegar a pensar que si vemos un enjambre, es muy probable que cerca de ahí haya alguna colonia. ¿Quién sabe? Quizá en la casa del vecino. Y cuando encuentran por fin el sitio ideal, tanto el rey y la reina comienzan a engendrar una nueva colonia. Y, por qué no decirlo, a generar nuevos individuos y mano de obra para crear los nidos. Algo sorprendente es que a falta de algún miembro de la realeza, después de avanzar la colonia, algunas termitas tienen los mecanismos, las termitas en general tienen los mecanismos para sustituirlos, al menos de manera temporal, y seguir manteniendo la colonia, seguir creciendo como tal. Y eso es a través de algunas ninfas que se transforman. Es decir, estas colonias nunca se detienen y siguen creciendo. Para moverse entre las diferentes cámaras y explorar también, forman túbulos para protegerse de la intemperie, normalmente con lodo, con sus mismos excrementos. Incluso forman algunos para facilitar la salida de sus fases saladas. Estas, por supuesto, en búsqueda de formar nuevas colonias. Y ahora vamos a hablar de México. México, como ustedes saben, geográficamente se habla que estamos en una situación privilegiada. Está en la llamada zona de transición mesoamericana, donde hay una gran cantidad de endemismos y una gran cantidad de riqueza, una gran riqueza de especies. Y en el caso de los termitas, no hay la excepción, y hablamos principalmente de aquellas nativas, que tenemos una gran diversidad. Pero para el tema que nos reúne hoy, para no hablar de todas, hablaremos de las más importantes en el tema de afectaciones a nuestras inmuebles e instalaciones, edificaciones, las termitas subterráneas. Y vemos que están perfectamente distribuidas. Heterotermes, por ejemplo, está más bien hacia el noreste. Un momento más vamos a ver un pequeño mapa. Y áreas áridas de Yucatán. Yucatán son de las zonas que más padecen en el tema de termitas. Reticulitermes en elevaciones más bien de la parte central, en lo que es el eje volcánico, es decir, pues en los alrededores de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, y hasta llegar a Veracruz, y por supuesto al lado de Guerrero, sobre todo en las partes altas, y cortotermes crasos, en donde que suele ser más frecuente en el área centro y el sur de México. Gracias a una aplicación, bueno, un sitio que es bastante práctico, podemos ver eh, la distribución de los registros de los usuarios de esta página, que parece bastante útil, se llama Mapa de Termitas, de algunas especies. En este caso estamos ilustrando los registros que tenemos de heterotermes para México. Aquí podemos ver y confirmar lo que mencionamos hace un rato. Su distribución vemos que está muy frecuentemente en Yucatán y en las áreas más bien hacia cerca bueno, en el noroeste hablábamos de que estaba presente, aunque más ya cercano a la frontera, en la península y cerca de las costas del Pacífico. En el caso de Reticulitermes, está más hacia el norte, del centro hacia el norte, por supuesto. Y en el caso de Coptotermes crassus, nuevamente mucho más frecuente en la península de Yucatán y un poco más hacia lo que es el istmo y bueno, con algún registro por ahí ya en la costa del Pacífico. Claro que por supuesto son registros de usuarios. Hay estudios mucho más profundos de de distintas instituciones, como es el caso de Conavio, que es de donde hemos tomado las ilustraciones de los insectos que se encuentran aquí a un lado. Bien, es notable también en un estudio que se hizo recientemente que uno de los organismos invasores, sin más que el más, el invasor más importante a nivel mundial en lo que se refiere a costos económicos, es justamente una termita. Estamos hablando de Coptotermes formosanus o conocida
normalmente como termita de Formosa, o hay quien le llama formosana, cuestiones de traducción, que ha llegado a generar realmente pérdidas importantes a nivel mundial. Como ustedes pueden ver en la imagen, estamos hablando de cerca de, bueno, más de 30.000 millones de dólares. No, por supuesto, en la imagen se refiere a billones, pues estamos hablando de, desde el punto de vista Norteamérica, pues sabemos que son 1.000 millones para nosotros, pero no tenemos los registros para México. No quiere decir que no esté presente en México, simplemente no hay registros fiables aún. Este estudio mismo también se hizo para México y se determinó que las especies invasoras afectan a México con los datos que tenemos de punto 6 mil, bueno, cerca de 620.000 millones de dólares aproximadamente, un poco más, bueno, hasta sí, no, 5.000 millones de dólares y en realidad en el tema de algunos datos que todavía están por confirmar, ese otro 500.000 millones de dólares. Pero aún nos falta mucha información, por desgracia. No hay muchos datos y fuentes confiables todavía para hacer un cálculo como tenemos a nivel mundial, que no deja de ser una estimación, pero también no deja de ser, yo diría, que un dato escandaloso hablando de cuestión económica. Bueno, esta especie justamente, mencionamos, es la más destructiva en Estados Unidos actualmente. Son mucho más activas, son más numerosas. Con eso, obviamente, podemos suponer que desplaza a las colonias que ya se encuentran en el lugar, e incluso son dominantes, predominan incluso. Y lo que mencionamos hace un rato, el que no estén presentes en México oficialmente no quiere decir que sea una realidad, simplemente no hay los registros. Porque podríamos llegar a pensar que si está registrada en la frontera entre Estados Unidos y México, estas no hayan pasado esa frontera. Es muy probable que exista en México, solamente se necesitará confirmarlo, básicamente. Bien, pues esta termita no es local, justamente, ni es nativa de América. Y de hecho, también es relativamente reciente en nuestro continente. Se dice, se ha estimado, que llegó a América eh, poco después de la guerra, bueno, terminando la Segunda Guerra Mundial, y llegó justamente de aquellos soldados, traída por los soldados que están emplazados en el Pacífico, ya saben ustedes, Hawái, ilustrando un poco aquella batalla famosa de Pearl Harbor, y que muy probablemente así, con ellos, con los soldados, llegó esta termita a América. Y ahora, digámoslo así, está cobrando, podemos decir, cierta venganza de la guerra, ahora peleando justamente esa guerra en el mismo territorio. Estados Unidos, que es quizá el país que más padece el problema de la termita de Formosa. Y bueno, después de esta historia, y como dijimos antes, vamos a regresar un poco a la situación de la plaga. ¿Cómo es que estas termitas llegan a nuestro domicilio, a nuestras edificaciones? Bueno, después del enjambre del que hablamos hace un rato, y después de que encuentran justamente el sitio ideal para establecer la nueva colonia, pues esta bien puede ser nuestra casa, el local de nuestra oficina, y se encuentran alimento y condiciones óptimas, que seguramente lo harán con su capacidad que tiene para adaptarse, podrán empezar justamente a introducirse, buscando aquellos pequeños huecos que pudieran llegar a encontrar para poder llegar al interior, a la parte inferior también de sus edificaciones, porque podemos pensar que nuestro domicilio es muy, muy estable, no tiene huecos, es hermético, y que de hecho pues, por eso llegamos a hacer compras con toda confianza de estas, de nuestra casa habitación, de rentar nuestra oficina, pero requieren un pequeño hueco para colarse, un hueco donde esté un poco el cemento, ya saben que esto es normalmente, un sedimento, que son capaces fácilmente de eliminar las termitas. No quiere decir que puedan penetrar roca como tal, pero sí estos pequeños sedimentos y estos pequeños huecos pueden entrar o cuando llega a haber
eh, discontinuidades justamente en la losa, grietas, etcétera, lo pueden aprovechar perfectamente y encontrar los caminos que nosotros ni podríamos llegar a pensar que existen. A veces, estos nos llegan a generar o llegan a existir en nuestras casas de habitación lo que llamamos vicios ocultos. Esos problemas que como justamente el personaje de nuestra historia inicial, no notamos al momento de adquirir o rentar una, una casa. Eh, Al principio son tan pequeños que incluso los llegamos a despreciar si es que los llegamos a ver. Por eso compramos con toda confianza. Pero a veces estos vicios nos pueden costar dinero. Pero para eso tenemos que poder eh, demostrar justamente que se trata de vicios ocultos para poder en algún momento solicitar a nuestro vendedor o nuestro arrendador que se haga cargo de las reparaciones. Debe ser oculto realmente, de confirmar que no era posible que lo pudiéramos ver, vaga la expresión fácilmente o a simple vista, haciendo realmente un juego de palabras. Tendríamos que demostrar eso. Tenemos que demostrar también que fue anterior o que ya estaba ahí antes de que nosotros pudiéramos hacer la compra. Si ocurre después, ya nos corresponde a nosotros. Y por supuesto, viene la evaluación que a veces suele ser la más subjetiva de qué tan grave es, si realmente se puede calificar con vicio oculto. No, no es fácil en realidad. Y bien, hay varios aspectos que varían justamente, ya ni siquiera de país a país. Hay hay un código federal, por supuesto, pero también hay variaciones legales, a veces en los diferentes estados, sobre este tema, sobre todo en la calificación justamente de servicios ocultos y si lo estamos haciendo la solicitud de reclamar para que nos ayuden a repararlos con suficiente tiempo. Normalmente es muy poco el tiempo, normalmente para estos casos en particular, el máximo que tenemos es a veces de un año, demasiado poco tiempo, sobre todo cuando son construcciones nuevas como lo vemos aquí. A veces, simplemente algunos desperfectos, llegamos a tener un poco más de tiempo, pero también tenemos un límite para hacer estas reclamaciones normalmente, que suele ser apenas unos 6 meses después. Como dije, esto suele ser muy variable y además solemos también caer un poco para poder comprenderlo en este lenguaje que se maneja a nivel legal, en el que tenemos que leer varias cientos de referencias para entender justamente cuáles nuestros derechos y también nuestras obligaciones dentro de este aspecto. Pero no crean, esta es apenas la parte fácil. Realmente lo complicado cuando tenemos el problema de las termitas es que las colonias llegan a crecer a una velocidad que puede pasar el tiempo que tenemos del lapso para hacer reclamación si no nos demos cuenta aún de los daños de termitas. Podemos tener ya las primeras evidencias a los 2 años, a los 4 años, dependiendo de la colonia y las condiciones en las que se desarrollan, y ya para entonces es tarde para hacer cualquier reclamación y ya tenemos que hacernos cargo, y también es tarde, porque seguramente ya nuestros daños, aquellos que no veíamos, ya suelen ser mucho, mucho, mucho más graves. Y por otro lado, pues, entonces decimos, bueno, pues entonces eh, tenemos la salida del seguro. Yo tengo un seguro por ahí, seguramente me van a apoyar. Pues sí, sí, para Conducef está incluido en el catálogo, sí, definitivamente, pero normalmente, y eso pude comprobarlo en la mayoría de las aseguradoras que tuve oportunidad de revisar, el tema de la plaga de termita se excluye, y eso lo pueden ver ustedes en los contratos. Entonces, pues seguimos indefensos, en realidad, ante esta situación. Entonces, hacemos lo que normalmente optamos cuando tenemos un problema. Tomamos nuestra PC, nuestra tableta, nuestro laptop, nuestro celular. Bueno, siempre tenemos a San Google para saber justamente qué hacer ante esta situación. Y como sé hoy en día, las redes están llenas de soluciones mágicas, fáciles, rápidas, remedios
maravillosos para todo lo que se nos presenta y lo peor es que les hacemos caso. Pero como casi siempre, cuando tomamos estos consejos tan inmediatos a la velocidad de un video de Instagram, por ejemplo, de TikTok, suelen ser normalmente solo algunos placebos que pensamos que nos funcionan. Muchas de las soluciones que se mencionan, pues solamente pueden atacar, en todo caso, matar algunas de las termitas que vemos, pero no llegan a la colonia, no llegan a la fuente, justamente, al centro del problema, que es la colonia misma. Y bien, entonces nos queda llamar a un profesional. Entonces, después de, por supuesto, de haberlo intentado 2, 3, 5 veces, dependiendo de qué tan necios seamos, entonces llamamos al experto. Y uno de los métodos más utilizados cuando ya tenemos un problema, sobre todo, o si somos muy cuidadosos y no tenemos el problema y ya tenemos la construcción, pero queremos prevenir, hacemos el tratamiento más común de post-construcción, es decir, ya cuando la edificación es de hecha, que es mediante la inyección de algún plaguicida, que hay diferentes tipos, por supuesto, y cuya eficacia dependerá justamente de la calidad de la aplicación, experiencia y conocimientos justamente de quien lo aplique, y de la calidad y el tipo de ingrediente activo que llegue a utilizarse. Otro método que está cada vez más utilizado, cada vez con más demanda, es el uso de cebos, que tiene sus ventajas que mencionamos un poco más adelante. En este caso, en lugar de crear una barrera, acercamos o atraemos a la termita hacia lo que supondrá que es una buena fuente de alimento. Con este alimento llevará justamente el ingrediente que nos permitirá controlarlo a la colonia. Es decir, prácticamente una bala de plata. En este cuadro, ustedes pueden apreciar más o menos el comparativo entre estos dos métodos, que son los principales de postconstrucción, los que vemos que uno y otro tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el caso de los cebos se utiliza mucho menos plaguicida, pero tiene el inconveniente que es relativamente más lento la obtención de resultados. Normalmente también eso a mucha gente no le gusta, es tener frecuentemente al profesional o al aplicador cerca, mientras que cuando se hacen aplicaciones de inyección, esto es a veces por varios años, hasta después de varios años se vuelve a hacer alguna. Los químicos, normalmente en los cebos es muy frecuente que utilicen los reguladores de crecimiento. Estas son sustancias que impiden el desarrollo óptimo del ciclo de vida, sobre todo de los juveniles de la termita. Y en el otro caso también llegan a utilizarse IGRs en algún caso, pero también se utilizan más otro tipo de plaguicidas más similares a los que utilizan, por ejemplo, para el control de cucaracha, por ejemplo. Y eh, por último, bueno, justamente lo que se busca en el cebo es ese efecto de transferencia, es decir, que lleve la termita el tóxico para ellos a la colonia, justamente, y no que muera inmediatamente. Por eso también es relativamente más lento. Bueno, cualquiera que sea el caso, también debemos ser muy pacientes. Haciendo la analogía con una dieta, es imposible obtener resultados eficientes en una fracción de tiempo del que en realidad se tomó generarse ese problema. Por eso mencionamos que los remedios inmediatos no existen en este caso. Pueden llevar meses y a veces años obtener un buen control de estos colonias de termitas. Pero es necesario entonces tomar acciones lo más pronto posible. Por supuesto, la prevención es lo ideal y por eso existen los tratamientos preconstrucción. Para ello existen algunos como los que podemos ver aquí, que es el de asperjar antes de la construcción en los cimientos, incluso antes de tirar el firme, como se le dice por ahí. En algunos casos puede hacerse un tratamiento que le llaman de zanja, que también se llega a utilizar en postconstrucción, por ejemplo, si es que la construcción lo permite, se llega a hacer también este método en postconstrucción, pero también se utiliza en preconstrucción y suele ser un buen complemento en el que se hacen zanjas a veces de 30 a 40 centímetros,
en donde se aplica también el plaguicida que va a quedar ahí, formando esta barrera para evitar que las termitas ingresen justamente a la habitación o a la construcción. Recientemente, bueno, relativamente recientemente, estamos hablando de algunas décadas, no creo que algunos años, pero sí tiene algunas décadas, que ya hemos visto métodos en los cuales se utilizan redes de tubería o de mangueras, en los cuales se aplican antes justamente de levantar justamente la edificación, y que esto va a permitir en el futuro, utilizando estos sistemas, desde el exterior poder aplicar sin necesidad de perforar, como vimos hace un rato, los plaguicidas en la base de la edificación, justamente. Por supuesto, la forma de construir ayuda muchísimo en la prevención del ingreso de termitas. Por ejemplo, como vemos aquí, el evitar que las estructuras, sobre todo si hay madera, entren en contacto directo con el suelo y o agregar además algunas barreras que evitan que las termitas puedan penetrar la edificación, utilizando precisamente algunas barreras plásticas o metálicas justamente en diferentes áreas que nosotros determinamos que pueden ser susceptibles o en la mayor área posible justamente. También es muy importante que visualicemos que para poder determinar cuáles son las áreas clave en las cuales pudiéramos tener esta debilidad o esta susceptibilidad en esta plaga, vamos a hacer una buena inspección y también, obviamente, aplicar las medidas correctivas suficientes y al mismo tiempo, por supuesto, poder comunicar nuestras observaciones correctamente al profesional que nos van a ayudar. Como por ejemplo, no almacenar leña o madera en el interior de la casa, que es muy común, tenemos chimenea, colocamos ahí la leña, solo se mantiene muy húmeda o la movemos poco, es probable que las termitas pueden introducirse. Por ejemplo, eh, de eliminar papeles viejos. Hemos nosotros tenido la experiencia de sótanos donde le almacenan periódico, documentos, incluso el archivo muerto famoso, libros, etcétera. Y en cuanto movemos la primera caja, vemos una gran colonia de termitas, por ejemplo. Reducir el exceso de humedad también es muy importante. Normalmente en estos sitios suele acumularse también mucho la humedad. eh, es muy importante ventilarlos. También, por ejemplo, evitar también fugas de agua que no incrementen esta humedad también. Eh, en general, dar el mantenimiento correcto a las instalaciones. Si hay riesgo, como vimos hace un rato, podemos determinar si hay la posibilidad de que haya colonias cerca, si es que vemos que el vecino ya sufrió alguna vez con termitas, y eso nos pone a nosotros muy susceptibles. Entonces, evitar que los árboles, una rama de árboles, toque con áreas susceptibles de nuestra casa, arbustos, etcétera, porque entonces nos pone justamente la mira de la siguiente colonización justamente de las termitas. En la inspección también tenemos que revisar en todos los rincones de nuestra casa si no vemos estos túbulos de los que hablábamos hace un rato, que nos puede indicar la presencia o que alguna vez también hubo termitas, o en un momento vemos también que no, podemos identificar si son activas o inactivas, pero que de todas maneras pueden llevar esta sospecha. Si tenemos la pintura levantada, que es el efecto justamente que tenga de la acción de las termitas o cuando está bombada justamente la pintura, por ejemplo, de la casa. Decíamos que podemos identificar si los tubos o estas galerías de las termitas son activos o inactivos. Obviamente, si nosotros al moverlos un poco vemos que hay termitas en el interior, obviamente es que son túbulos activos. Y muchas veces, igual, pueden ser activos, pero son temporales, pero están en función también. Pero también los inactivos, además, tienen que ser más secos, se desmoronan más fácilmente. Normalmente los que son activos son relativamente más húmedos, de un color más oscuro. Claro, tiene que ver también el poder comparar unos y otros para determinar qué tan oscuro o qué tan claro puede ser. Pero es bueno hacer esta revisión justamente. Siempre, siempre, siempre mantenerse alerta justamente de esos enjambres. Yo sé que da mucha curiosidad y son interesantes incluso muchas veces, pero sí debe ser una señal de alarma si vemos un enjambre de termitas en un área cercana, justamente a su domicilio, incluso una cuadra, dos, no crean que justamente a un lado. Checar
a veces las baldosas, las cubiertas de madera, bueno, todas las áreas que pudieran ser susceptibles justamente a ser infestadas por las termitas. Llega a haber incluso, como mencionamos hace un rato, algunos momentos que estos pequeños caminitos de termitas, los túbulos, vayan muy a la par, justamente a la unión entre los ladrillos, las losetas, que es muy común que eso suceda, eh, que algún techo se vea ligeramente caído, alguna puerta ligeramente arqueada. Todos esos son señales de alarma que tenemos que eh, anotar de inmediato y, por supuesto, hacernos acompañar siempre, siempre de un especialista que obviamente tiene mucha mayor experiencia en identificar estas señales que nos pueden indicar la presencia de una colonia de termitas. De hecho, normalmente estos profesionales llegan a tener herramientas mucho, muy eficientes, herramientas como este tipo de aparatos, cámaras termográficas que pueden reconocer justamente la ubicación de las colonias, a veces en los interiores de, de los domicilios o de las paredes, a través de sonidos también, con equipos como Deutermes también. En general, son capaces los profesionales de identificar las diferentes condiciones a través de esos instrumentos de olfato, de visión, incluso eh, con endoscopios, por ejemplo, que existen también para ver este tipo de trabajos, sonidos, etcétera, donde más o menos puede estar el principal problema de termitas al que se tendrá que enfrentar en algún momento, ya sea que decida aplicar uno u otro de los métodos para contrarrestarlos y, por supuesto, siempre seguir bien y de la mano todas las instrucciones y recomendaciones que este profesional nos pueda hacer, porque como vimos, el problema de termitas realmente puede llegar a ser extremadamente costoso. Bueno, también incluso algunas compañías no es tan común en México todavía, pero en Estados Unidos sobre todo ya, tienen perros entrenados que les permiten identificar dónde se encuentran las colonias, dónde más o menos se están moviendo, se llegan a confirmar incluso con los sistemas electrónicos que mencionamos hace un rato, y se puede hacer un mapeo justamente de dónde está moviéndose la colonia, porque también eso permitirá que no se llegue a hacer un tratamiento a ciegas, que también llega a suceder, pero no en este caso, sea muy planeado, visualizar dónde debe perforarse, si es que se va a perforar, dónde tiene que aplicarse los cebos, dónde tienen que colocar en el exterior para incluso, y vale la pena mencionar esto, estos cebos también suelen ser mucho, muy útiles para poder monitorear a la colonia y de esa manera dar un seguimiento muy estrecho y entonces hacer un plan de control de termita lo más profesional posible. Pero insisto, siempre, siempre acérquense a los profesionales, que realmente les van a ayudar en solucionar este tipo de situaciones. Y bien, para resumir, vamos a repasar muy rápidamente todas aquellas medidas que existen para prevenir, en este caso particular, a las termitas subterráneas. Desde el control físico, que son aquellas barreras que vamos a colocar para evitar que las termitas ingresen a en nuestras edificaciones. Y muchas veces las barreras, aunque no lo crean, también puede ser la ausencia de algo, el evitar la madera, el evitar la hojarasca. Entonces, es una barrera porque genera una brecha, la cual normalmente la termita que venga del exterior desde abajo no pueda llegar, no pueda sentirse atraída. También existen diferentes tipos de tratamientos, como es el uso de calor, frío, algunos métodos electrónicos también existen y microondas también, sobre todo para identificar también, sirven para monitorear también las colonias. En el caso del químico, aquí incluso llega a haber una discusión si colocar a los reguladores de crecimiento o no en esta área. Yo, de mi parte, considero que sí, al final de cuentas, un plaguicida y algunos reguladores de crecimiento son sintéticos, no todos son extractos naturales ni tan naturales, vamos, simplemente su modo de acción es distinto, que pueden aplicarse ya sea mediante métodos de inyección, sobre todo en
en postconstrucción, lo que hablamos hace un rato, la utilización de cebos, por supuesto, serían normalmente las técnicas cuando ya están las edificaciones levantadas. Cuando apenas está construyendo, recordaremos, bueno, pues, aplicaciones antes del firme, aplicaciones de diferentes maneras, como ya lo vimos, en aspersión, en zanjas, instalación y las instalaciones que mencionábamos antes, para poder facilitar la aplicación regular después de plaguicida sin necesidad de perforar el piso. Simplemente buscar la salida justamente de esta red de tubería o de manguera y aplicarlo directamente ahí con la presión requerida, por supuesto, para que llegue a todo el área. Y con esto nos habremos ahorrado el tener que a veces dañar pisos que suelen ser bastante caros, pero que si no se hace en ocasiones, pues no solamente se pierde el piso, sino a veces lo que el contenido de la casa. Y por ahí alguien alguna vez me decía si alguna vez una termita podría llegar a causar que una casa se cayera. Depende del tipo de construcción, por supuesto. Las que se elaboran aquí en México normalmente es más difícil, aunque en algunas situaciones sí pueda debilitarse un poco la base de los cimientos y pueda generar que se desbalancie la construcción. Estados Unidos es mucho más común por el tipo de construcción que tienen y por eso también allá es mucho más demandado el servicio de control de plagas. Existen, por supuesto, también muchas medidas biológicas y que incluso se siguen estudiando como patógenos, parásitos, incluso parasitoides. Hace poco veíamos una publicación sobre una especie de díptero, de mosca, que llega a atacar las termitas. El problema es que es muy limitado debido al hábito que tienen las termitas. Extractos vegetales también, que se utilizan para evitar justamente que ingresen, para estar la colonia, algunos enemigos naturales o incluso micotoxinas, es decir, sustancias extraídas de los hongos. Y aquí no está en el esquema, pero mencionar también que recientemente también se está aprovechando el tema de los endosimbiontes, estas bacterias y protozoarios que habitan en el intestino de las termitas, buscando no atacar a la termita, sino atacar a sus endosimbiontes. Sin endosimbiontes, la termita no puede aprovechar sus recursos, no puede aprovechar los nutrientes, y al no poder aprovechar los nutrientes, la termita morirá. Y esos estudios también están en proceso. Seguramente en algún momento, esperamos que pronto podamos tener ya un resultado de esos estudios y tenerlo también con una medida de control totalmente innovadora también. Y por supuesto la cultural, que suele ser a veces ignorada, pero que a veces es la principal. Primero que nada, las buenas prácticas de construcción, que podemos hacer una lista tremenda, entre ellas, bueno, por supuesto, antes de construir, remover toda la madera, detritos, no dejarla enterrada incluso abajo de la casa, que a veces suele suceder. La siembra, a veces ahí se queda bajo la casa y eso puede tener consecuencias negativas. Eh, Facilitar que en la construcción haya suficiente drenaje para que se evite la generación de humedad o la entrada de humedad también por capilaridad, que es una de las formas en que ingresa también humedad a las casas también desde la base. Eh, Hacer la buena selección de materiales. Actualmente muchas empresas fabricantes de materiales de construcción ya tienen incluso concreto o incluso ladrillos que son mucho más resistentes a las termitas y dan mucho más tiempo de garantía ante la posible infestación, aunque claro, no es lo único que se puede hacer, hay que hacer el resto de medidas, tomar el resto de medidas. La ventilación, obviamente, permite una ventilación adecuada de la construcción y también el mantenimiento, que también muchas veces nos corresponde a nosotros, los ocupantes de las construcciones, que es una inspección rutinaria como la que mencionamos hace un rato, el estar monitoreando posibles colonias, los enjambres, evitar siempre detritos de humedad, la limpieza, el orden es fundamental, y siempre dar un vistazo a los cimientos, a los bordes de las casas hacia el exterior, hacia el jardín. Si tenemos sótano, visitar el sótano, etcétera. Todas las áreas en donde posiblemente se den las condiciones del desarrollo de termitas, hacer la revisión debida para evitar la presencia o, bueno, la presencia de las termitas o
si es que la identificamos, tratarla a tiempo y que sea mucho, mucho más sensible. Bueno, con con este resumen concluimos esta charla. Espero que les haya sido de mucha ayuda y muy ilustrativa. Pasaremos a continuación a responder algunas preguntas por unos minutos y, por favor, será un gusto poder responder a ellas y, como siempre, con toda honestidad, en caso de que la respuesta no lo tengamos a la mano, prometerles poder tenérselas posteriormente. Muchas gracias. Bueno, pues ahora pasamos a las preguntas y esperemos que también de las respuestas. Y pues las escucho de las preguntas que hayan seleccionado, que pues, estén llegando. Las escucho. La primera pregunta que nos hacen nuestro público, ¿cuál es la semejanza entre termitas y cucarachas? Bueno, en realidad son muchas. Hay algunos aspectos morfológicos, por supuesto. También hay una familia, por ejemplo, bueno, ahora cucarachas, que tiene cierta similitud con, por ejemplo, la forma en que deposita los huevecillos, que se asimila mucho a lo que es la oteca de las cucarachas. Hay un grupo de cucarachas incluso que viven en madera también, y que tienen también unos hábitos muy similares a las termitas más primitivas. E incluso recientemente se publicó un trabajo ya con un estudio a nivel de mitocondrias, en el cual confirmaba la relación que hay entre, bueno, las cucarachas gregarias y ahora las cucarachas sociales, que les llamamos térmitas. De hecho, nada más como un comentario adicional, esto ya se sospechaba desde hace, ¿qué les puedo decir?, cerca de 30 años, ¿eh? En uno de sus libros, Edward Wilson, que se llama Insect Societies, ya lo menciona en el capítulo de termitas, que para él las termitas eran cucarachas sociales. Y bueno, la ciencia se lo ha confirmado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos están haciendo por vía chat. ¿Qué tamaño de huecos podrían ser ideales para que una termita pueda entrar a nuestra casa, negocio o empresa? Ideales, bueno, ya lo han mencionado. Por supuesto, el que esto también depende de la termita, por supuesto, ¿eh? O sea, en realidad no es general para todas. En la charla hablábamos de menos de 1 milímetro, más o menos la octava parte de 1 milímetro, pero recordemos que las ninfas son mucho, muy pequeñas, puede pasar fácilmente por estos espacios, pero también muchas veces estos espacios existen y de una manera necesaria en las construcciones también. Por ejemplo, para poder soportar los cambios de temperatura, normalmente las placas no son continuas, entonces llega a haber esos espacios y por ahí pueden penetrar también sin que podamos sellarlas. Entonces, obviamente, bueno, el comentario que hicimos en la charla es del estimado que existe para que puedan pasar, pero, por supuesto, no hay que olvidar que siempre estaremos hablando de un manejo integral de plagas, no solamente basarnos en el hueco por el cual puedan pasar, sino también aplicar todas las demás medidas que mencionamos incluso al final. ¿Cuál es el peligro de convivir con una colonia de termitas? Pues bueno, es cierto que en la charla hablamos más de cuestiones estructurales, pero también es cierto que el tener ya una colonia, ya que exista una colonia grande en el lugar donde estemos habitando, debemos tomar varias cosas en cuenta que tienen que ver con nuestra salud. Uno, la humedad normalmente, y por eso están ahí, tiende a ser alta. También, obviamente, todas las cucarachas sociales o termitas, perdón, que van muriendo, obviamente las exuvias, bueno, las que están muriendo y también las exuvias al mudar, normalmente se pulverizan y también mucha gente las puede aspirar y ocasionar algunos problemas de alergias o incluso problemas con gente que tiene asma, y sobre todo combinado esto con la humedad relativa del ambiente, que es la favorita, lo que favorece justamente el desarrollo de las termitas, puede traer algunos problemas de salud también.
También están las cuestiones psicosociales, las cuestiones psicológicas, mejor dicho, en la cual, pues, el tener las condiciones en las que llegan a estar las habitaciones, las casas y, por supuesto, la cantidad de termitas, los caminos, el ambiente en general, mucha gente esto le estresa también y le genera algunos problemas mentales incluso, incomodidad, entre otras cosas, además de las cuestiones estructurales de las que hablamos durante la charla. Referente a las enfermedades de transmisión, ¿existe alguna en específico que las termitas contagien al ser humano? No, no, en realidad no son precisamente vectores de enfermedades, no lo son, de ninguna manera. Su, su importancia es bien estructural. Lo que yo comentaba realmente, la cuestión psicológica, pues se aplica a las termitas o en general a casi todas las plagas, independientemente del orden o qué especie sea. Para ciertas personas puede ser muy estresante, pero no, no, las termitas no transmiten, o al menos no se les ha detectado la transmisión de ninguna enfermedad al ser humano, ni a los animales domésticos, por supuesto. Es más, podrían comerlas y no les pasa nada. Muchas gracias por la información. Esta es Ok, nuestra última pregunta, ya que dígame. estamos en tiempo de terminar este webinar. ¿Nos podría hacer el favor, biólogo Hugo, de poderse despedir de todos que están conectados a este webinar? ¿Esa es la pregunta? Bueno, claro que puedo. Esa fue la pregunta más difícil. No, no, no. Bueno, por supuesto es difícil despedirme, pero yo sé que nos vamos a ver en el siguiente seminario, que también yo espero que para ustedes sea muy interesante. Yo espero también que la información muy, muy compacta, porque en realidad este tema puede llevarnos varios días, aunque no lo crea. Pero ahora lo vimos apenas en 45 minutos. Pero espero que les sea de utilidad. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Les agradecemos a todos, a todas las personas que están conectadas en este webinar y les recordamos que el día 24 de agosto tenemos una nueva cita con el biólogo Hugo. Gracias por asistir.